El proyecto Hydron ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación mediante el Programa de Retos del Conocimiento de 2020. Está desarrollado por el Instituto de Automática e Informática Industrial y el Instituto de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo principal de este proyecto es el estudio de la viabilidad del hidrógeno como combustible principal para los futuros drones. El uso del hidrógeno se basa en dos características muy interesantes. En primer lugar, dada su capacidad de almacenamiento, en contraste con otro tipo de energías que no es posible almacenarlas de una manera sencilla, y en segundo lugar, porque es posible obtener ese hidrógeno a partir de fuentes completamente renovables, como puede ser la generación eólica o fotovoltaica. Por ello, lo hacen un combustible muy interesante para los años venideros. Sin embargo, la integración de este combustible en drones, principalmente en este proyecto se van a abordar drones de tipo avión, lo que consideramos, lo que llamamos ala fija, presenta numerosos desafíos desde el punto de vista principalmente tecnológico y científico. Cuando estamos hablando de la utilización del hidrógeno, estamos hablando del empleo de lo que se llaman pilas de combustible o pilas de hidrógeno que nos permiten transformar ese hidrógeno en forma de gas en electricidad y agua. Por tanto, hay que integrar estos dispositivos, que son estas pilas de combustible, dentro de nuestras aeronaves para poder utilizar ese hidrógeno. No estamos hablando de quemar hidrógeno, no estamos hablando de otro tipo de combustión, estamos hablando de transformar el hidrógeno en electricidad. Lógicamente, esto por sí ya conlleva un desafío importante porque hay que adaptar estos dispositivos a las aeronaves actuales. Cuando hablamos de drones, nuestro proyecto va a estar encaminado a drones de pequeña envergadura, aproximadamente drones de menos de 10 kilos en despegue. Por tanto, tenemos que intentar desde un punto mecánico adaptar todo nuestro sistema a esas aeronaves. En segundo lugar, las pilas de combustible, las pilas de hidrógeno, no son capaces de generar la energía suficiente en demandas puntuales. Es decir, cuando estamos en las fases de despegue y aterrizaje, la demanda de energía puntual es muy alta y este tipo de dispositivos no es capaz de aportarlo. Por tanto, necesitamos hacer una estrategia de hibridación, es decir, combinar nuestra pila de hidrógeno con otras fuentes. En particular, la tenemos que combinar con las típicas baterías de LiPo, las que actualmente se utilizan para propulsar estos equipos. La mayoría de drones actuales de pequeña envergadura utilizan baterías de LiPo para su propulsión. Nosotros tenemos que combinar esas baterías con este nuevo dispositivo. Eso en sí ya es un desafío importante, ya que hay que ver la manera óptima de combinar esas dos fuentes de energía. Por otro lado, está también como gran desafío en este proyecto el intentar optimizar al máximo la energía que estamos utilizando, tanto desde el punto de vista de la pila de combustible como de las baterías. Y por ello estamos estudiando la posibilidad de distribuir los elementos de propulsión. ¿Qué son los elementos de propulsión? Pues básicamente los motores eléctricos y las hélices que empleamos para la propulsión de estos drones. En las aeronaves convencionales normalmente contamos con un número de motores limitado y una planta propulsiva relativamente simple, que está poco acoplada al comportamiento aerodinámico del resto de la aeronave. En un avión pequeño normalmente tenemos una hélice propulsiva o quizás dos. En este proyecto queremos ir un poco más allá y utilizamos un concepto que llamamos propulsión distribuida, que podemos utilizar como tecnología habilitadora. En un sistema de propulsión distribuida, en vez de contar con una o dos hélices, contamos con muchas de ellas. Contamos con 4, 6, 8, 10 a lo largo de todo el ala. De esta manera podemos optimizar mucho mejor el comportamiento de estas hélices. Gastamos menos energía, menos potencia en simplemente mover el aire, en ponerlo a girar, y la estamos utilizando de forma mucho más útil en generar empuje. Y de hecho también la utilizamos para mejorar las prestaciones aerodinámicas de la aeronave. Si estamos consiguiendo reducir el consumo energético
Mediante estos sistemas de propulsión distribuida, no solo estamos reduciendo el consumo energético, sino que además estamos reduciendo también el peso de la aeronave, el peso del depósito de combustible, el gasto total que estamos haciendo, también porque estamos reduciendo peso. Podemos utilizar este sistema de propulsión distribuida para dar control a la aeronave. En vez de tener que estar utilizando sistemas de control aerodinámico muy pesados, podemos simplemente dar más empuje en una zona del ala o un poco menos empuje en otra zona del ala. Podemos hacer girar las hélices un poquito más deprisa o un poquito más despacio y de esa manera tener la maniobrabilidad que necesitamos, ahorrando también peso por ese camino. Para hacer todo este diseño, la verdad es que nos estamos basando con cálculos rápidos de los que podemos hacer con bolígrafo y papel, básicamente, y de ahí subimos hasta los cálculos más complejos que tenemos que lanzar en máquinas de supercomputación. Pero no solo hacemos eso, también tenemos que contar con ensayos experimentales y partimos desde los ensayos experimentales más básicos, en los cuales medimos las actuaciones de un motorcito eléctrico, de una hélice pequeña, operando por sí solos, a ensayos mucho más complejos en los que tenemos ya el sistema montado en una plataforma, en una aeronave, y ensayamos en vuelo. Y también pasamos por ensayos con una complejidad intermedia en los que simulamos las condiciones de vuelo pero de forma controlada y hacemos esos ensayos en túnel de viento como el que tenemos aquí, en el que colocamos nuestra aeronave, la podemos poner a funcionar con un viento simulado correspondiente al que tendría en condiciones reales, pero de forma controlada, y podemos medirlo absolutamente todo, todas las actuaciones aerodinámicas y las actuaciones propulsivas. El proyecto Hydron lo desarrollamos 7 investigadores doctores de la Universidad Politécnica de Valencia, que tenemos una amplia experiencia en el ámbito de los drones, de la aerodinámica, de los autopilotos, obtenida mediante el desarrollo de otros proyectos de investigación a lo largo de todos estos años. Nuestro objetivo principal, como ya hemos remarcado, es el estudiar la viabilidad del hidrógeno como combustible principal para los futuros drones, sobre todo con el objetivo de extender la autonomía de estos en sus misiones, ya que el aumentar las horas de vuelo, esa autonomía en los drones, hace que las aplicaciones de los mismos se amplíen muchísimo. Por tanto, nuestro objetivo es, aplicando el método científico, el intentar resolver estas incógnitas y dar una aplicación práctica mucho mayor a estos vehículos.